Entiendo que a partir de esta inversión se van a fabricar vacunas. ¿Se nos puede mencionar cuáles serían principalmente, ya que en algunas partes de México hay brotes de tosferina y otras enfermedades que son prevenibles por este fármaco? Sí. Actualmente tenemos disponibilidad de vacuna para tosferina y para sarampión. Lo importante es que la gente acuda a vacunarse. En sarampión ayer tuvimos una reunión para expanderlo en 10 años en la edad de vacunación, ahora será hasta 49 años, y además expanderlo a los jornaleros migrantes que también son un foco de transmisión. La producción de vacunas es todas las vacunas. La idea es que todas se puedan producir en México y actualmente tenemos suficiente vacuna para aplicar. La vacunación invernal va a empezar en el mes de octubre y ahí tendremos vacuna también para influenza y tendremos vacuna para COVID con técnicas de RNA para entonces. Entonces, el abasto de vacunas está garantizado y la meta que tenemos es que el 95% de la población quede protegida contra las distintas enfermedades. Y aprovechando que está en el micrófono, secretario, preguntarle, en países de Europa como España, Francia, se está viviendo una ola de calor intensa, ya hay 8 fallecimientos, mientras el día de ayer Argentina registró su día más frío en la historia desde 1991. En México espera una ola de calor entre los meses de julio y agosto. Preguntarle qué estrategia están tomando desde la Secretaría de Salud y qué recomendaciones le daría a la población, pues principalmente mujeres embarazadas y aquellos que padecen de padecimientos cardiovasculares, siendo que son una población de riesgo ante este cambio climático. Sí, definitivamente el cambio climático está teniendo un papel muy importante. Lo vivimos, por ejemplo, el año pasado con los casos que tuvimos de dengue y con todo lo que tuvo que ver con el cambio climático. Y en la Dirección de Epidemiología tenemos un grupo dedicado específicamente a ver los efectos que puede tener el cambio climático para tratar de prevenir desde antes lo que sucede. No es lo mismo si es una onda de calor que si es una onda de frío. Por ejemplo, en la onda de calor lo más importante es, además de la protección de estar protegido contra el sol y el calor, tiene que ver con la rehidratación temprana de las personas y tendremos campañas y vigilancia epidemiológica. En el caso del frío también tiene que ver con distintas modalidades en donde tienen que ver lesiones cutáneas, etcétera, que hay que prevenir. Entonces, la contestación sería: la División de Epidemiología está tomando en cuenta eso y tratando de desarrollar medidas preventivas según sea el caso. En el caso de las lluvias y de las inundaciones, pues va más que nada a la prevención de lo que tiene que ser con infecciones del tracto gastrointestinal, en donde afortunadamente hasta el momento no se ha presentado ninguna de esas complicaciones en forma seria. Gracias. Y Presidenta, en otro tema, en temas más nacionales del país, pues el Estado de Nuevo León ha registrado un descenso en los crímenes, en su índice de criminalidad. En el primer semestre de 2024 registró cerca de 800 homicidios y en este primer semestre del 2025 pues se redujeron en casi la mitad. Preguntarle cómo ha sido la estrategia de seguridad con el gobernador Samuel García. Hay reducción en los homicidios prácticamente en todas las entidades de la República, con excepción de Sinaloa. Y estamos pues inclusive reforzando la estrategia para Sinaloa, que ya lo vamos a presentar también el martes. ¿En qué consiste la estrategia? Pues en los 4 ejes que hemos mencionado: atención a las causas,
inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Y en la coordinación, pues hay coordinación a nivel del Gabinete de Seguridad Federal con la Fiscalía y también coordinación con las entidades federativas. Y por último, su opinión sobre el tema de Estados Unidos sobre el caso de Ovidio Guzmán. Es buena pregunta esa. A ver, voy a hacer preguntas sobre el caso. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? Sí, para solicitar que no, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República. Bueno, o sea, ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos, pues, es esta situación. Y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que, pues, hoy tiene los mayores niveles de homicidios. Bueno, a ver, quiero que me quede con la duda, porque no vi la publicación del caso de este caso de los... ¿No son casamientos entonces? Ahora le voy a preguntar al equipo. ¿Quién lo difundió? Varios colectivos. Ajá. O sea, colectivos feministas difunden una lista que viene... ¿Y cuál es la fuente de la información? ¿La Secretaría de Salud Federal? Entonces la Secretaría Federal de Salud hace una publicación y los grupos feministas cuestionan por qué hay un embarazo infantil de una persona o de un el padre, digamos, que tiene una edad mucho mayor. Esa es la... No, pues tienen razón. Y son los 30 casos de mujeres de menos edad que tuvieron nacimientos en 2024. Tienen razón, hay que investigarlo. Entonces, lo investigamos y mañana tocamos de nuevo el tema. De 12 años y un papá de 65. Sí, pues tienen que investigarse, evidentemente. Un papá de 93 o 97 años. No, la verdad no tenía esta información, pero qué bueno que la planteas. Y lo planteamos tanto en la Secretaría de Salud como en el Gabinete de Seguridad. Y tienen razón los colectivos. Gracias. Gracias. Ya si quieren el día que toque salud, con gusto hablamos también de las vacunas. Bueno, cerramos porque ya son 9:21. A ver, la última aquí que nos preguntan. Que está anunciando. Perdón. Gracias, Presidenta. Janet Galindo del Grupo Transmedia. Con esta nueva inversión que se anunció, ¿cuánto es lo que Plan México hasta el momento ha anunciado? ¿Cuánto ha sido la inversión, tanto nacional como internacional, para el Plan México? Esto, gracias.
Bueno, con su permiso, presidente. Tenemos todos los proyectos listados, los hemos presentado aquí y el día de hoy se adicionaría esta suma a lo que ya tenemos porque nos han confirmado estas inversiones que no teníamos registradas. Es decir, el monto de hoy hay que sumárselo al que ya presentamos en una ocasión, que son en el sexenio más de 290,000 millones de dólares. Este se suma, porque no lo habíamos incluido. Pero como ya se lo confirmaron al Secretario de Salud, pues por eso el día de hoy lo vinieron a anunciar. Son buenas noticias. Muchísimas gracias. No me acuerdo. Janet Galindo, no sé si le dije. Mujeres en la historia. Okay. Janet Galindo, gracias, presidenta. Mañana seguimos, mañana te doy primero la palabra. ¿Perdón? Hoy en la tarde tenemos reunión con varios empresarios nacionales. Hoy en la tarde tenemos reunión con varios empresarios nacionales de distintas empresas, entre otras cosas para hablar del Plan México. Ese es el objetivo. En la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, ¿sí? Aquí. Pues es una plática. Tenemos reuniones con muchísimos empresarios. Recientemente estuvimos con el Consejo de Negocios, estuvimos con el Consejo Coordinador Empresarial y ahora son varios empresarios que han solicitado pues reuniones y decidimos hacer una sola reunión. Va a estar presente miembros del gabinete y el objetivo pues es seguir avanzando en el Plan México. A las 5 de la tarde. ¿Perdón? No, son diversos empresarios mexicanos, sí. Sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de mujeres en la prensa. En la segunda mitad del siglo XIX hubo grandes cambios en la escritura de las mujeres. El anonimato fue perdiendo terreno y dejaron de usarse los seudónimos. Así, las mujeres ya usaron sus nombres en un acto de posicionarse de manera clara y firme en el espacio público. Publicaciones como La Siempre Viva y Las Hijas o Violetas de la Náhuac, o autoras como Esther Tapia, dieron pasos gigantescos para que los nombres de decenas de mujeres como protagonistas figuraran en los periódicos. Las mujeres habían conquistado así la tinta y el papel. Conozcamos a una de ellas que ayudó a consolidar la presencia de las mujeres ya no solamente en ella, sino desde la escritura, en la prensa. Laureana Wright González fue una de las pensadoras y escritoras más influyentes de finales del siglo XIX en México. Hija de la mexicana Eulalia González y del estadounidense Santiago Wright, nació en 1846 en Taxco, Guerrero. Proveniente de una familia liberal, recibió una educación poco común para las mujeres de su tiempo. Estudió francés, inglés y los llamados primeros elementos de la Ilustración. Hacia 1865 escribió sus primeros versos, algunos de ellos sobre poesía patriótica. En los años siguientes se incorporó a importantes asociaciones culturales y científicas de su época, como el Liceo Mexicano y el Liceo Altamirano de Oaxaca, siendo una de las pocas mujeres admitidas en dichos círculos. Durante la década de 1880, Laureana Wright se consolidó como periodista. Escribió en el Diario del Hogar, donde criticó abiertamente al gobierno de Manuel González, lo que ocasionó controversias y amenazas de destierro. En paralelo, colaboró en el semanario El Álbum de la Mujer. Además, comenzó a construir redes con otras mujeres intelectuales de su tiempo, como Mateana Murguía y María del Refugio Argumedo, con quienes colaboró en diversos proyectos editoriales. Fue directora de la revista América Literaria y a finales de 1887 fundó y dirigió el semanario Las Hijas de la Náhuac, con el objetivo de ofrecer un espacio para la escritura y formación de las mujeres jóvenes. En sus propias palabras, el proyecto buscaba que tuvieran un campo donde pueda ensanchar sus conocimientos y darlos a luz. En 1888, este semanario adoptó el nombre de Violetas de la Náhuac
y en sus páginas se incluyeron biografías, cuentos, consejos, noticias y poesía enfocados en temas sobre la educación y la formación integral de las mujeres. Laureana Wright consideraba que el conocimiento era la pieza clave para la emancipación y libertad de las mujeres, pues sostenía que la ignorancia las mantenía en la condición de instrumento y que la única diferencia real entre hombres y mujeres radicaba en el acceso desigual a la educación. Además de su trabajo en la prensa, escribió ensayos considerados pioneros en la crítica al modelo tradicional de formación de las mujeres. Entre ellos destacan La emancipación de la mujer por medio del estudio y Educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla. Su última gran obra, Mujeres notables mexicanas, fue publicada de forma póstuma y reunió biografías de mujeres destacadas en la historia nacional. Escritoras, maestras, artistas y profesionales contemporáneas a Laureana, como la médica Matilde Montoya. Esta obra es considerada un hito en la genealogía intelectual del feminismo mexicano. Laureana Wright falleció en 1896, dejando un legado que sentó las bases de un feminismo ilustrado en México, que décadas después sería retomado por nuevas generaciones de mujeres. Su legado permanece vigente por su claridad crítica, su defensa de la igualdad y su firme creencia en la educación como derecho y herramienta de justicia. Laureana fue una de las primeras mujeres que empezó a recuperar y escribir sobre historia de las mujeres. Mujeres Notables tiene 124 semblanzas biográficas que ella hace más de 100 años recuperó. Es una publicación de 1910. Publicar un periódico en el siglo XIX sin duda pues era una lucha. Se requería lectores que los compraran y una inversión para sostenerlo. Que Laureana y sus compañeras promovieran el periodismo daba señales de un cambio significativo. Las mujeres ahora leían más y se involucraban también en asuntos de interés público. Laureana también fue una gran defensora de la independencia mexicana y de nuestros procesos históricos y, como vieron en parte de su obra, se dedicó a la poesía patriótica y me gustaría solamente compartir un breve fragmento de lo que escribió de la batalla del 5 de mayo de 1862, aquel triunfo del ejército mexicano, donde exaltó esta resistencia y valentía del país. Cito: débil ante su fuerza, ante su fama, desconocida, obscura, sin renombre, tú alzaste erguida ante la vil afrenta, el sostener tu honor no vacilaste, y a los sables blándidos de magenta, tu valeroso pecho presentaste. Muchas gracias.